Hola maestros, vamos a continuar con las clases de pregrabadas, que había por ahí un tema que justamente estamos terminando nuestro módulo, pero con mucho gusto. Y justamente me gustaría hablar de BIGS y COLP. BIGS y COLP son dos conceptos fundamentales para el entendimiento de cuáles son las mejores maneras de enseñar las habilidades lingüísticas cuando el logro de competencia comunicativa está en juego. A ver, BICS en español, que es Basic Interpersonal Communication Skills, se traduce como habilidades básicas de comunicación interpersonal, mientras que COLP significa Cognitive Academic Language Processing Skills, que lo vamos a traducir como habilidades cognitivas de procesamiento del lenguaje académico. Estos términos surgieron en los primeros trabajos de lingüística canadiense de James Cummings, por allá de 1984, en lo que se demostró en una matriz sencilla sus ideas sobre los dos continuos principales del desarrollo de una segunda lengua. El Basic Interpersonal Communication Skills describe el desarrollo de una fluidez conversacional que lo vamos a conocer como el dominio de habilidades básicas de comunicación interpersonal en la segunda lengua, mientras que Cope describe el uso del lenguaje en situaciones académicas descontextualizadas, lo que conocemos como el dominio del lenguaje académico cognitivo. Ahora, hay una obra que se llama Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, del lingüista Colin Baker, en donde justamente afirma que el PICS ocurre cuando hay apoyos contextuales y soporte para la transmisión de mensajes en un idioma. Las situaciones face to face, cara a cara, que le conocemos como embebidas de contexto o en inglés context embedded, proporciona, por ejemplo, apoyo no verbal para asegurar la comprensión, las acciones con los ojos, las manos, la retroalimentación instantánea, así también como las señales y las pistas apoyan el lenguaje verbal. COLP, por otro lado, podemos decir que ocurre en situaciones académicas reducidas de contexto, que es el Context Reduced, cuando las habilidades del pensamiento del orden superior, por ejemplo, lo que es análisis, síntesis o evaluación, son requeridas ya en el currículo. El lenguaje obviamente es desarraigado de un contexto significativo y solidario. A las situaciones en donde encontramos que el lenguaje es desarraigado, se le conoce a menudo como el contexto reducido. Cuando hablamos de estas siglas, de las BICS, pues hablamos de la descripción del lenguaje social, conversacional, usado para la comunicación oral. Este tipo de comunicación ofrece muchas señales al oyente y es un lenguaje embebido de contexto, como se los dije. Según expertos en el bilingüismo, que es una materia que ven dentro de la maestría, y aquí podemos hablar de expertos como James Cummings o Colin Baker, eh, se dice que se necesitan 2 años para que los estudiantes de diferentes orígenes lingüísticos comprendan fácilmente este lenguaje social. Quienes hemos sido aprendices del idioma inglés podemos comprender el lenguaje social observando el comportamiento no verbal de los hablantes de dicho idioma, gestos, expresiones faciales, acciones oculares, pero también observando la reacción de otros, prestando atención a señales de voz tales como el fraseo, las entonaciones, el estrés, también observando imágenes, objetos concretos y otras señales contextuales que están presentes o, claro, pidiendo que nos la repitan o que se aclare algo que se ha dicho. COLP es el lenguaje reducido de contexto del aula académica. Y aquí, según los expertos en bilingüismo como Cummings y Baker, se necesita ya de 5 a 7 años para que quienes hemos sido o son aprendices del idioma inglés lleguen a dominar el lenguaje del aula porque las pistas no verbales están ausentes, hay menos interacción face to face, el lenguaje académico a menudo es muy abstracto, las exigencias de alfabetización pues son muy altas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos textos narrativos, expositivos, y los libros de texto pues se escriben más allá del dominio lingüístico de los estudiantes y además a menudo se necesita el conocimiento cultural lingüístico para comprender plenamente.
El lenguaje embebido del contexto o el Context Embedded Language es este lenguaje que está apoyado por claves contextuales en el ambiente tales como objetos, utilería, manipulables, imágenes, gráficos, diagramas. Este tipo de lenguaje ayuda al aprendiz de un segundo idioma a extraer significados de la información hablada o escrita. El lenguaje embebido de contexto es también el resultado de la interacción de los estudiantes entre sí para obtener pistas de carácter interpersonal que les permita seguir construyendo significados. Un contexto del aquí y ahora es un ingrediente súper necesario para que la información sea comprensible. Ya en el lenguaje descontextualizado, así como en el lenguaje reducido de contexto, obviamente el estudiante va a encontrar pocas pistas presentes para apoyar las palabras habladas o escritas y así ayudar a que el lenguaje sea comprensible. El lenguaje reducido de contexto es abstracto y el contexto generalmente es conocido pues solo por el autor, como lo encontramos en los libros de texto, las novelas, las conferencias, las pruebas de conocimiento. Pero si queremos hablar del modelo de Cummins, podemos hablar que el modelo de Cummins ha demostrado ser útil para identificar y desarrollar las tareas apropiadas para los estudiantes de idiomas. Por ejemplo, en la preparación de tareas para los estudiantes con un nivel principiante de dominio de inglés, los docentes podríamos comenzar con tareas contextualizadas y actividades prácticas que sean de baja demanda cognitiva, tales como nombrar artículos o un simple ejercicio de pareo. Los estudiantes con niveles de dominio del idioma más avanzado, pues ya requerirán apoyo contextual, pero necesitarían tareas más cognitivamente exigentes. Maestros, hay que mantener en mente que al conceptualizar de esta manera la competencia bilingüe, Cummins, otros investigadores, incluso nosotros como teachers, podemos sugerir que en promedio los estudiantes necesitan aproximadamente 2 años para lograr un uso funcional y social de una segunda lengua, pero que también les puede tomar de 5 a 7 años o más para que algunos estudiantes bilingües logren un nivel de competencia lingüística académica comparables con sus pares monolingües que hablan el inglés. Hasta entonces, maestros.